¿De dónde eres tú? De San Luis de la Paz, Guanajuato. Y comentábamos en la mañanita cuando llegamos, que justo mataron otro periodista, Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz. Pues, lo supimos ayer, miércoles, pero fue asesinado la noche del martes, justo en el municipio de San Luis. Exactamente. De La Paz, Guanajuato. De pronto, pues llegaron, estaba en un bar, de su propiedad, exactamente, en una su cervecería. bar, Sí. ¿no? Y llegaron y lo mataron. Sí, y la verdad es que son casos que de pronto los que somos de Guanajuato siempre hemos hablado que el noreste pues es bravo, es zona chichimeca, en el sentido de pues es las comunidades autóctonas pues más fuertes durante la conquista, en ese sentido, y por otro lado pues también los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas. Siempre ha habido casos muy fuertes al respecto. Y que se haya generado esto pues es bastante grave. Yo escribía pues amigos que continúan allá. Y sí, me decían que pues, hay varias líneas de investigación, parte tiene que ver con el tema de la cervecería, también se habla que, bueno, es periodista, estuvo en varios medios, en uno que se llama Correo, también en Zona Franca, ahora él había abierto su propio portal que se llamaba Tu Voz, y pues bueno, se mencionaba que no había habido supuestamente ningún tipo de amenaza por su trabajo como periodista, pero también se hablaba que él junto con otros empresarios obtuvo la concesión para poder llevar a cabo la feria dentro del municipio, que se conoce como la Feria del Noreste. Entonces, pues bueno, hay varios elementos ahí, también ya el gobernador se expresó al respecto, pero bueno, o sea, sí hemos visto cómo la zona ha aumentado en cuanto a peligro, en cuanto al tema de violencia. Hace poco cuando fui a ver a mi madre, pues también me hablaba la gente, pues mucho asalto de pronto, cosas con las terribles en Guanajuato. Yo no crecí así. Pues claro que no. Para nada, o sea, y pues sí, o sea, es muy triste que esté sucediendo eso, y lo decía, no solamente ahí, o sea, ahí me da tristeza porque yo ahí crecí, pero en todo el país. En todo el país. O sea, ya se extendió a todo el país, ¿no? Totalmente. Así es. Y con él suman ya 13 asesinatos de periodistas en nuestro país solamente este año, ¿eh? Sí. 13 asesinatos solamente este año. Estamos hablando casi de dos al mes. Exacto. No, es una cosa espantosa. Y para justamente que hablemos de esto, es que vamos a hacer contacto en este momento, lo haremos vía Zoom, con Leopoldo Maldonado, él es director de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela, muy buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, Leopoldo, qué cosa terrible, ¿no? Platicábamos de lo que acaba de ocurrir en Guanajuato, pero lo que ha estado ocurriendo, pues solamente en este año, 13 periodistas asesinados. Sí, Adela, y para tener una dimensión del problema, porque en un país donde se mata con tanta facilidad a tanta gente todos los días, pareciera que 13, pues es prácticamente lo que el número de homicidios y asesinatos que ocurren en un día en México. Cada día. ¿no? Sí. Pero vamos a dimensionar el problema. Es que ni siquiera en Ucrania, que hoy está sufriendo una invasión, hay ese número de asesinato de periodistas. O sea, México es el país más letal para la prensa en este 2022, incluso que países en guerra, ¿no? Con una guerra formalmente declarada, con un conflicto abiertamente declarado, un conflicto bélico. Y lo que no vemos es este sentido de apremio y de urgencia por parte del gobierno mexicano, de las autoridades. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a un gobernador de Guanajuato pues un poco jugando con el tema de que lo mataron en un depósito de cerveza junto a otras 3 personas porque estaba tomando a deshoras, o lo mismo el alcalde de San Luis de la Paz, más preocupado por su feria que preocupado por la situación de violencia. Entonces, de pronto esta insensibilidad y esta estrategia de comunicación política que ya lleva muchos años, tratando de justificar lo injustificable y de normalizar lo que no puede ser normal, preocupa, porque es el preámbulo de la impunidad. Y en los crímenes contra la prensa, la impunidad es del 98%. Prácticamente ningún caso, o pocos casos se ha resuelto. Sí. Se resuelve.
Es terrible. Y bueno, la verdad es que hay que decirlo, ¿no? Este es un oficio el que ejercemos todos, pero esto es lo que estamos viviendo todos los ciudadanos en este país. En el caso de los periodistas, bueno, pues ellos con este oficio de darle voz a la ciudadanía, ¿no? Y de informar, porque pues lo que se necesita y lo que se requiere es una ciudadanía informada. En el caso, ahora que decías de lo ocurrido en Guanajuato, en el caso de Ernesto Méndez, ¿ustedes tienen conocimiento de si él había ya recibido amenazas que tuvieran que ver con el oficio periodístico? Porque como comentábamos aquí, bueno, él también era empresario, ¿no? ¿Se nos cayó? Efectivamente, Ahí está. sabemos que había recibido amenazas. Sí, aquí estamos, Leopoldo. Que había recibido. Te escuchamos. ¿Ya no? Una disculpa. Él había recibido amenazas desde el 2015. Y eso, pues, siempre es significativo. Peor puede suceder. En la mayoría de los casos de asesinatos contra periodistas, así pasa, ¿no? Hay estos avisos que las autoridades no están tomando en cuenta, no les dan las medidas de protección pertinente y la violencia escala. La violencia de Ernesto, pero el caso de Lourdes Maldonado, otra periodista que incluso fue a denunciar violencia a la mañanera hace 3 años, sí, y que fue no, asesinada este año en Tijuana, sí. escalado en otros muchos casos. Entonces, siempre la violencia contra la prensa se presenta de una manera a veces sutil. Si quieres y te parece bien, Leopoldo, le quitamos el video y lo hacemos solamente por audio, ¿te parece? Porque se nos está cortando, no sé si tú me escuchas. A ver si lo hacemos mejor por llamada, ¿no? Porque no estamos escuchando. Pero está terrible. La verdad es que sí es tristísimo, al parecer, y como nos decía Leopoldo, y ellos están muy bien informados. En artículo 19, pues esto que comentábamos, Luis, que sí había recibido algunas amenazas. Exacto. Lo que no tengo claro, y es lo que le quería preguntar, es si él ya había denunciado a las autoridades estas amenazas y tenía algún tipo de protección. Que mira, la protección a periodistas que consiste en un botón de pánico, Y es que en su labor periodística, al final, como les comentaba, había estado ya en varios medios, él ya tenía el propio, pero siempre, digamos que se ha hablado de varias situaciones que pueden haber en el norte del estado, ¿no? En el norte del estado de Guanajuato, que tienen que ver desde con drogas, tienen que ver con pues, manejo de armas. Desde que yo recuerdo, cuando era muy chico, había retenes en la zona, en la carretera 57, porque se hablaba mucho del paso desde migrantes hasta armas. Entonces, pues seguramente él estuvo también denunciando varios de estos casos a lo largo de su carrera, ¿no? Como periodista. Como periodista, exactamente. Exactamente. Claro. El gobernador lo que dijo ayer también es que no se descarta ninguna línea de investigación. No. Pero, a ver, otra vez, no puede ser esto parte del cotidiano, ¿no? Es justo. O sea, que no, ya nada nos sorprenda, un asesinato más, una muerte más. Ayer que pasábamos a una mujer llorando y diciendo habían matado a su esposo y a su hija, y decía, es que, por favor, hablándole a los criminales, ¿no? Diciendo, ya no maten gente inocente, ¿no? Es que yo me acuerdo en mi adolescencia, por ejemplo... Y su otra hija diciéndole, no digas nada, ya no digas nada. Claro, ¿no? O sea, estar ahí yendo a algún bar y que al final pues ya no tengas la confianza de hacerlo. O sea, yo honestamente, pues se escucha muy peligroso. O sea, y tomando a deshoras, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Sí, ¿por ¿cuáles qué son? a deshoras? En donde la estés, deshora debes de estar quién. seguro. Y era ¿no? su local, además, hay puede estar en toque su de casa. queda o qué hay, Claro. ¿no? O sea, Leopoldo, a ver si ya podemos conversar. Lo hacemos vía telefónica. Una disculpa, de no te preocupes, no te preocupes. Es que se escuchaba muy entrecortado todo. Pero tú nos afirmabas que sí tenían conocimiento ustedes en el artículo 19 de que Ernesto Méndez había recibido amenazas.
Así es, nos informaron que durante la gestión de otro presidente municipal, que por cierto ya falleció, Timoteo Villa, que estuvo en el poder del 2012 a 2015, durante esa gestión había recibido amenazas. Nos falta clarificar un poco más en razón de qué o por qué fue que se le amenazó, pero evidentemente lo que estamos viendo, Adele, es una espiral de violencia sin precedentes en contra de la prensa mexicana. Ya lo comentaba para dimensionar el caso, que pues es el país más letal en el mundo en contra de los periodistas. Y tú decías algo muy cierto, pierde por supuesto las familias, pierden las comunidades con estos asesinatos y perdemos como sociedad el derecho a estar informadas e Sin informados. duda, sí, Porque esto tiene un efecto cascada, porque esto es como una bomba atómica que se expande, digamos, la radiación del silencio, lo que se irradia es silencio, porque manda un mensaje para el gremio local y para el gremio, digamos, de la región. No se pueden tocar ciertos temas, no se puede tocar a ciertos personajes. Y a propósito de la criminalidad, justo cuando los grupos criminales comienzan a controlar ciertas zonas, se convierten los periodistas en una de las poblaciones más vulnerables. Sin duda. Porque tienen que dejar de tocar ciertos temas, ¿no? Si es que quieren seguir ejerciendo su profesión, o mejor se dedican a otra cosa, o mejor se van. Es terrible, ¿no? Es terrible. Lo que pasó hace poco, Adela, bueno, el año pasado, en donde los periodistas de un municipio en Guerrero, prácticamente la totalidad se tuvieron que ir porque los amenazó el crimen organizado. Sí. Se tienen que desplazar y eso rompe vidas, rompe dinámicas comunitarias. El desplazamiento forzado en México, que es una tragedia que asedia a cientos de miles de personas, todavía no tenemos un diagnóstico oficial claro, pero que en el caso de los periodistas también se está viviendo. Sí. Y dejan de ejercer, dejan de hablar de los temas de sus comunidades, y estamos perdiendo ojos, estamos perdiendo oídos y voces importantes en estos lugares. Les recomiendo, es estrujante, pero no por eso menos contundente y necesario leerlo, un informe que presentamos hace un par de años que se llama Ya nadie publica eso. Los casos de 2 periodistas asesinados, 2 periodistas desaparecidos que siguen en esa calidad, que no los están buscando y no sabemos dónde están, y los efectos que ha tenido sobre las localidades donde cubrían información. Importante. Qué terrible, qué terrible. ¿Lo encontramos en el portal de Artículo 19? Así es, artículo19.org, que por cierto estamos estrenando página web ahí para que puedan visitarnos. Qué bueno. Felicidades, y además felicidades por el trabajo que hacen, ¿no? Oye, Leopoldo, y en el caso de Ernesto, que solamente y triste, muy dolorosamente, solamente el caso más reciente, ¿tú sabes si él había denunciado amenazas a las autoridades? No tenemos certidumbre, aún no hemos podido acercarnos con la familia, pues obviamente están en un proceso de duelo. Sí. Lo único que sabemos es por fuentes cercanas que sí había recibido esas amenazas, pero nos falta conocer ese detalle, ¿no? Lo que sí sabemos es que, bueno, él ejercía desde hace 18 años como periodista, recientemente abrió este portal, Tu Voz, pero había estado en otros medios, por decirlo de alguna manera, convencionales en el estado de Guanajuato, y evidentemente, pues en este país eso ya es una situación de riesgo, ¿no? Sí. Ser periodista en este país y en regiones como Guanajuato azotadas por la violencia, pues evidentemente es un nivel de riesgo adicional. Sin duda, terrible. Yo no sé si tengan todavía elementos, es demasiado pronto para asegurar que pudo haber sido por su oficio y por ejercer el periodismo que lo hayan asesinado. No sé si ustedes tengan más elementos. Pues necesitamos continuar la documentación, Adela, porque, mira, al final lo que siempre decimos es organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o el Comité para la Protección de Periodistas, que somos grupos de defensa de la libertad de prensa a nivel mundial, tratamos de documentar con toda seriedad y acuciosidad estos casos, pero
recordar que le corresponde a las propias Pues autoridades de la procuración investigación, claro. llevar una investigación exhaustiva. Comentaban hace un momento, y es cierto, hay 4 líneas de investigación abiertas en este caso, y ya lo anunció el gobernador del estado y el propio fiscal Samarripa. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que cuando comienzan a perfilar estas narrativas estigmatizantes hacia las víctimas, ya hay luces amarillas o rojas, porque se empiezan, o lo que hemos documentado es que se empiezan a tergiversar las investigaciones. Entonces, a los periodistas siempre los matan porque estaban en mal momento, mal lugar, o porque tenían vínculos con no sé quién, o si son mujeres porque era un crimen pasional, Sí, sí. y empiezan a escudriñar en sus vidas privadas, porque hay que decirlo con todas sus letras, tiene una enorme carga política aceptar que están matando periodistas por su labor. Eso conlleva una condena internacional muy fuerte. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Así es, y esa es la realidad. Leopoldo, como siempre, muchas gracias y un abrazo, y vamos a leer, por supuesto, este artículo al que te refieres en artículo 19.org. Y felicidades por su trabajo y por la nueva plataforma. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a ti. Y comentabas también, Luis, que pues los trending topics es lo de Coahuila, lo de Sabinas, Coahuila, porque ayer un grupo de